Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo del curso visualbasic.net desde cero. En el vídeo de hoy, el número 17, vamos a ver las sobrecargas. Pues bien, como siempre, lo que hacemos es abrir nuestro Visual Studio, creamos un proyecto de Visual Basic, una aplicación de consola, y para el ejemplo de hoy vamos a suponer que necesitamos un programa que nos haga un promedio de ciertas cifras, ciertos números. Bien, entonces para ello lo que vamos a hacer es crear una función. Como ya hemos visto en vídeos anteriores, sabemos de sobra ya crear una función y la vamos a crear. Escribimos function, el nombre de la función se llamará promedio y esta función va a recibir dos parámetros, que serán dos valores de los cuales sacará el promedio después. Pues bien, como ya sabemos, escribimos byval. Num1 será nuestro primer parámetro y será de tipo entero. Tendremos un segundo parámetro, también vendrá por valor, al que llamaremos num2 y también será de tipo entero. Esta función nos devolverá un valor tipo doble, porque puede ser que tenga decimales. Usamos intro y nos completa la función. Bien, esta función retornará, lo pongo entre paréntesis, la suma de num1 más num2 y el resultado de esta suma lo dividirá entre 2. Bien, ya hemos creado nuestra función. Ahora, como ya sabemos, en el método main llamaremos a esta función. Primero declararemos una variable, llamaremos resultado. Debe ser de tipo doble, porque es el tipo de valor que va a devolver la función promedio. Y la inicializamos en la misma línea. Va a ser igual a promedio. Y ahora nos pide que introduzcamos los dos parámetros. Pues bien, vamos a introducir, por ejemplo, un 8 y un 4. Bien, ahora el resultado de esta variable la vamos a pintar en consola. Como ya sabemos, console writeLine. Pintamos resultado. Y para que aparezca, nos dé tiempo a ver el resultado, como ya sabemos, el readCase. Pues bien, vamos a iniciar, pulsamos iniciar. Y de momento simplemente nuestro programa lo único que nos muestra es un valor promedio ha sumado los valores 8 y 4, lo divide entre 2 y nos da el promedio de esos dos valores. Bien, ¿qué ocurre si en vez de dos valores necesitáramos que también una función que nos hiciera también el promedio con tres valores? Pues muy bien, crearíamos una segunda función. A esta la vamos a llamar promedio. Esta la vamos a llamar promedio 3. Y todo igual que antes. Da igual. 1 es integer. Da igual. 2 como entero. Y metemos un tercer parámetro. Da igual. 3 as integer. Esto nos va a devolver, igual que el anterior, un doble. Y finalizamos. Nos retornará la suma de num1 más num2 más num3. Y todo esto dividido entre 3. Aquí hay un error. Bien, correcto. Y lo que me vaya a permitir para que nos situemos bien, a esta la vamos a llamar promedio 2, haciendo referencia a que solo tiene dos parámetros, y la otra promedio 3 porque tiene tres parámetros. Bien, aquí decimos 2 y todo vuelve a la normalidad. Bien. En nuestro programa, en este mismo momento, lo que hace es llamar a la función promedio 2 porque necesitamos saber el promedio de dos cifras.
Si necesitamos saber el promedio de 3 cifras, tendríamos que llamar a promedio 3. Por lo tanto, tendríamos que cambiar aquí el nombre de la llamada. Y vemos cómo nos da un error porque falta un tercer parámetro. En este caso vamos a poner, por ejemplo, 7. Bien, una vez que introducimos los 3 parámetros, llamamos a la función promedio 3, que es esta de aquí. Bien, si pulsamos iniciar, vemos que todo funciona correctamente. Pues muy bien. ¿Qué es la sobrecarga de métodos? La sobrecarga de métodos es ciertos métodos que se llaman unos iguales que otros y es el lenguaje Visual Basic en este caso el que se encarga de elegir qué función o qué método, qué procedimiento es el más adecuado o el correcto dependiendo de lo que hayamos introducido. Por ejemplo, en este caso, Visual Basic aquí nos ayuda mucho porque vemos cómo con estas líneas de aquí que hace 0 referencias, una referencia, nos está indicando cuántas veces es llamado este procedimiento. Bien, aquí vemos que hace una referencia porque lo llamamos en esta línea de aquí, ¿vale? En cambio, esta función no es llamada nunca a lo largo del programa, ya que indica que tiene 0 referencias. Por ejemplo, si nosotros pusiéramos aquí promedio 2, vemos cómo cambia, cómo hace que esta función ahora no tenga ninguna llamada y en el programa sí exista una llamada a esta función, solo una, perdón, que lo hace en esta línea. Vemos también cómo nos da un error, puesto que está llamando a la función promedio 2, que recibe 2 parámetros, y nosotros estamos indicándole 3. Para quitar ese error, deberíamos eliminar este último parámetro y nos generaría error. Un pequeño tic es que si pulsamos aquí en la referencia, se nos abre una pequeña ventana emergente que nos indica desde dónde he llamado. Cuando haya más llamadas, pues saldrá una lista completa de todas las llamadas de este método. Y nos indica que está siendo llamado en la línea 6 y nos imprime esa línea de llamada. ¿De acuerdo? Pues bien, si estas funciones las llamamos del mismo modo, estaríamos usando la sobrecarga de métodos. Bien, simplemente hacemos esto. Llamamos a todas las funciones, a todos los procedimientos con el mismo nombre. Y vemos cómo el error automáticamente desaparece. No hay error por una sencillísima razón. Visual Basic entiende que todos estos métodos tienen el mismo nombre, pero tienen un número diferente de parámetros. Entonces Visual Basic automáticamente toma la función, el procedimiento más correcto dependiendo de la llamada. En este caso solo introducimos 2 parámetros. Visual Basic entiende que estamos haciendo llamamiento a este procedimiento. Como vemos, hace una referencia y este no tiene referencia ninguna. Si metemos aquí un tercer parámetro, vemos cómo se quita la referencia del primero y automáticamente hace referencia al segundo. Pues no daría error. Simplemente cuando llamamos a promedio, ejecutaría este procedimiento de aquí. Bien, me vais a permitir que copie. Voy a copiar toda esta función. Control C copio. Control V la pego debajo. Bien. Aquí Visual Basic nos marca un error. ¿Por qué? Un error que antes no marcaba, simplemente por una sencillísima razón. Tenemos creados 2 procedimientos exactamente iguales. Se llaman igual y los dos tienen el mismo número de parámetros y el mismo tipo. Esos parámetros son los 3 exactamente del mismo tipo. ¿Por qué digo esto? Porque otra forma de diferenciar un procedimiento de otro sería intercambiando los tipos de valores. Es decir, ¿qué ocurriría si aquí en vez de un 8 necesitásemos un 8.5? Introducir un número decimal. Pues bien, le decimos que un 1 en vez de ser entero sería doble, doble.
y vemos cómo el error desaparece, porque hemos metido un decimal. ¿De acuerdo? Voy a copiar otra vez, voy a hacer un cuarto procedimiento donde el segundo valor va a ser doble, el segundo. ¿De acuerdo? Y vamos intercambiando los datos que metemos aquí en la zona de parámetros. Vamos a ver cómo Visual Basic selecciona uno u otro. Bien, como hemos visto antes, si metemos 3 enteros, automáticamente Visual Basic hace llamamiento a este. ¿Por qué? Porque es el único procedimiento que tiene 3 entradas de parámetros donde las 3 son de tipo entero, que es lo que hemos llamado nosotros aquí. Si metemos el primer valor como decimal, como doble, vemos cómo pasa, el foco llama a este procedimiento. Si imaginamos el último que hemos hecho, donde son enteros, doble y entero, pues para que no nos dé error, debemos meter aquí un entero y aquí un doble. Ahora vemos cómo pasa, la llamada pasa a este procedimiento de aquí. Las reglas son bastante básicas en las sobrecargas. Pues bien, simplemente para que una sobrecarga no tenga problemas, simplemente llamamos a las funciones o los procedimientos, los métodos, con el mismo nombre, y lo que tenemos que tener en cuenta, por una parte, es el número de parámetros que son introducidos o que son pendientes de llamar. En este caso, como podemos ver en el ejemplo de la primera función y la segunda recibe 2 parámetros, la segunda recibe 3 y no hay ningún tipo de conflicto, de problema. Y si vemos, por ejemplo, en la 3 y en la 4, me vais a permitir que voy a poner aquí tipo entero. Pues bien, ya vemos cómo nos marca un error, ¿de acuerdo? Y lo que nos está diciendo es que este parámetro esta función recibe 3 parámetros de tipo entero cada uno, tipo entero, entero y entero, y tenemos otra justo debajo que se llama igual, recibe el mismo número de parámetros y esos parámetros los 3 tienen el mismo tipo de dato que el anterior. Si vemos, por ejemplo, devuelve un doble y este devuelve un doble también. Si cambiásemos esto, no solucionaría el problema, puesto que a la sobrecarga de métodos le es indiferente el tipo de dato que se devuelve después de realizar el procedimiento. Tenemos que seguir la regla para la llamada, es decir, para que Visual Basic sepa a qué función, procedimiento, método debe ir cuando hacemos la llamada. Para ello, vuelvo a repetir, diferente número de parámetros, no habría problema, pero si tenemos el mismo número de parámetros, habría que diferenciarlo según el tipo de valor. Por ejemplo, si aquí tenemos entero, 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 en el siguiente podríamos poner entero, entero, doble, y el error desaparece. ¿De acuerdo? Pues bueno, quizá esto así a simple vista parezca un poco así más complicado de la cuenta, os aseguro que para nada no lo es y es muy muy útil y debemos entenderlo porque después cuando vaya la programación orientada a objetos, el tema de herencias y sobrecargaremos métodos, constructores y sería correcto que controláramos ese tema. Pues nada, un vídeo cortito y nada. Como siempre os digo, espero veros en el próximo vídeo. Hasta luego. I'm losing it.